Buenas noches, han pasado las primarias, las internas abiertas y debe decirse que a todas luces hay ganadores y hay derrotados como en cada elección, pero que desde el análisis político, en lo que nos toca, muy pocos han podido advertir previamente el volumen, el espesor del triunfo de Cristina Fernández, entre los que me incluyo. Ha sido demoledor, ha sido arrasador el triunfo de Cristina Fernández. Creo que por razones que saltan a la vista, que no constituyen un misterio. Lo primero es la economía. Decía Perón, el bolsillo es el órgano más sensible del hombre. Y vaya si lo es. Argentina es un país que económicamente, más allá de algún pico inflacionario, está bien. Es un país que atraviesa un presente donde la palabra crisis, tan habitual en la Argentina, no figura en el horizonte. Lo decía la presidenta anoche mismo en su discurso, componedor, nada de crispación, en lo que habló la presidenta. Hacía mención a los vaivenes financieros que se viven en el mundo, dando a entender que también el mensaje de las urnas fue ese. ¿Se acuerdan de la crisis del campo? ¿Se acuerdan del 2009? ¿Se acuerdan de la derrota de Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires? De Néstor Kirchner y de Scioli juntos. Bueno, parece que fue hace un siglo. Ayer barrió Scioli y barrió Cristina. Se decía desde el análisis político, se especulaba previamente, bueno, a ver, va a haber un gran ganador que es Scioli, que va a sacar más votos que Cristina. Los varones del conurbano le van a cortar la boleta a Cristina y van a votar, no sé, a Duhalde. Nada de eso sucedió. Los varones del conurbano, los intendentes del conurbano, a eso se los llama varones del conurbano, en La Matanza hay 2 millones de votos, hicieron subordinación y valor. Dijeron, la dueña de los votos es la jefa, y votaron a la jefa. Esta es una explicación, una parte de explicación. Esto es análisis político, es subjetivo, es lo que yo pienso. La otra es la oposición, un desastre. La oposición ha hecho todo lo posible para favorecer este momento extraordinario que tiene Cristina. Nada que no hayamos dicho antes. Se terminaron sacando los votos entre ellos. Fíjense, un empate, ni técnico ni nada, empate entre Duhalde y Alfonsín, donde Alfonsín saca unos votitos más, pero tan pocos, tan escasos. En algunas provincias Duhalde aparece quinto, en otra aparece Alfonsín quinto. Es decir, la mediocridad de la oposición. Lo propio para Rodríguez A, que puede decir, bueno, gané la provincia de San Luis. Y dirá Alfonsín, y bueno, yo saqué tantos votos y Moró hace algunos años sacó el 2%. Y Duhalde podrá decir, y bueno, yo esta vez no tuve estructura. Y Wiener, que hizo una buena elección, podrá decir, bueno, nosotros recién empezamos. Y Carrió podrá decir, no sé qué va a decir Carrió porque fue un desastre. Y está bien, todos tienen su pequeño argumento, su pequeña razón, pero a la hora de pelear por el poder, a la hora de convertirse en alternativa, un desastre, un fracaso. No sé qué va a hacer la oposición, me parece demasiado tarde como para que algunos se planteen, bueno, bajo mi candidatura y apoyo a otro, pero francamente es la otra razón por la cual Cristina ganó. Con opositores así, ¿cómo no va a ganar Cristina Fernández con una economía como la que tiene? La otra cuestión que me parece interesante mensurar es que ha ganado el kirchnerismo. Frente a esas dudas que algunos teníamos.
el malestar de no sé quiénes por la cámpora. Bueno, ha ganado Cristina con la cámpora, con los candidatos a diputados que ha obtenido. Santa Fe. Bueno, Santa Fe encontró con Perotti y Cristina a alguien que no le espantara votos. Y ganó. Y le ganó el territorio a Hermes Wiener. Hubiese sido muy diferente la puesta en escena de los resultados con un Wiener ganador en la provincia. Wiener perdió en la provincia y ganó por muy poco el socialismo en Rosario. Después esto lo vamos a hablar con Juan Carlos Zabalza, como vamos a hablar con Claudia Giacone, candidata a diputada nacional, de qué pasó con el oficialismo, y vamos a hablar con Eduardo Bussi, que me parece que es por estas horas uno de los dirigentes más buscados para explicar qué fue de la crisis de campo, qué pasó, el voto sojero. Bueno, el voto sojero se fue con Cristina. Bueno, de todas estas cosas vamos a hablar en el programa de hoy, en el día después de un triunfo apabullante, de una paliza electoral que ha dado Cristina. No hay, pero ninguna razón, salvo una catástrofe, no sé de qué índole, para que la presidenta de la Nación no sea reelecta. Para que no sea reelecta Cristina deberían pasar un montón de cosas en el gobierno, pero deberían pasar otro montón de cosas en la oposición, que debería recordar alguna vez a Einstein, que decía, la locura es buscar resultados diferentes utilizando siempre los mismos métodos. Está todo dicho, me parece. Cristina Fernández es la dueña de los votos y el kirchnerismo va camino a una segura reelección de su presidenta. Tras el corte con nosotros, Eduardo Bussi. Se me ocurrió el fin de semana que si había alguien a quien tenía ganas de invitar, antes de que se conozcan los resultados, pero uno ya más o menos advertía que Cristina ganaba las elecciones, es a Eduardo Bussi, el presidente de la Federación Agraria. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien. Tranquilo. Yo no era candidato a nada, por lo tanto, ni gané ni perdí, digo, ¿viste? Porque dice, en el pueblo de Bussi ganó, qué sé yo, Cristina. O ganó, siempre, claro. El pueblo de Bussi es siempre un termómetro. El termómetro. pueblo de Bussi ganó el Chivo Rossi. Digo, perdón, pero yo no era candidato. O sea que conmigo no estaba disputando, digamos. Así que yo no era candidato. Y en los últimos tiempos me ocupé mucho de que la mesa de enlace deje de ser la coordinadora del partido político de oposición. Digo, yo hice ese intento, hemos tenido nosotros en la Federación Agraria relaciones con Julián Domínguez, tratando de volver a recuperar relaciones normales entre un gremio y quien administra el Estado. Claro. ¿Está claro? Pero digo, yo pensaba, ¿no? Y se lo está preguntando el televidente. Sí. ¿Qué pasó con el voto del campo? Porque Claro, ganó Cristina en todos lados. Claro, es una buena pregunta para una compleja respuesta. Ajá. Digo, pues yo creo que en la elección de Santa Fe se le asignó al tema del voto del campo, como se le asignó ya en el 2009, una preponderancia que en realidad no tiene la suficiente consistencia, digamos. A ver, yo recién le trataba de explicar a un colega tuyo, mientras venía para el canal, digo, a ver, en Pergamino hay 2.000 productores, que con su familia significan hijo, mujer, 10.000 personas. Ahora en Pergamino viven 10.000 personas. Claro. En Pergamino viven 100.000. 10.000 son el campo, el productor, su familia. Los otros 90.000 no son productores, son gente que vive de la ruralidad. Entonces hay que distinguir entre el productor, el campo y la ruralidad. Y en la ruralidad, yo es una cosa que he dicho muchas veces, la economía funciona. La maquinaria agrícola se vende, el repuesto va, el neumático se cambia, la economía funciona, la agroindustria está funcionando. Entonces, ¿por qué habría que cambiar algo que en realidad está funcionando? Digo, una cosa es... Pero pregunta, ¿en el 2009 no funcionaba? En el 2009... hay una expresión, hay dos cosas que creo que la sociedad expresa. La primera es quién me administra económicamente el destino, y la segunda es ojo con el autoritarismo y pone límites a la actitud autoritaria de Néstor Kirchner del 2009, a la actitud descalificadora, a la actitud, digamos, de confrontación, de crispación, a esa actitud de la sociedad urbana y rural le dijo no,
Por eso 300.000 personas en el Monumento de la Bandera. Por eso 300.000 personas en el Monumento de los Españoles. Digo, no había 300.000 productores en el Monumento de la Bandera, había más de 200.000 rosarinos que tomaron parte frente a una actitud de unitarismo, de autoritarismo. Pero digo, más allá de eso, entonces, la economía, ¿cómo estaba? Bueno, la ruralidad. La economía en el 2009 estaba mejor que ahora, estaba muy bien. Digo, entonces, ante el arrebato de la confiscación autoritaria, digo, hubo reacción. Sí. Cuando se vio que se le arrebataba la posibilidad de progreso a mucha gente, hubo una reacción agraria. Cuando se vio que había autoritarismo, entonces hubo una reacción urbana en favor de una de las partes. Y eso después tuvo traducción electoral, fue en determinado momento. Pero esa es una foto que se agotó en ese 2009. Luego viene la pérdida del marido de la presidenta, sí. Y viene otro momento, y viene un aprendizaje de parte del oficialismo, y viene la construcción de un relato distinto, de un bajar niveles de crispación. Eso explica a un Julián Domínguez tirando puentes, eso también explica que se bajen con los procesos de descalificación, y hay una realidad, la cantidad de jubilaciones, de mucho más jubilados que hay, la influencia de la distribución parcial que se hace con el plan jefe y jefa de hogar. Digo, estas cosas tienen un impacto, y el consumo y la economía, y ante la ausencia de crispación, aunque haya algunos pibes que no lo dejan hablar a Hermes Wiener en el Monumento, lo cual es una falta de respeto. Digo, aunque estas cosas pasen, en general la actitud del gobierno no es una actitud de confrontación, de descalificación. Digo, entonces, hay un cambio de actitud, hay una economía que funciona, y esto se expresa en Rosario, se expresa en La Matanza, se expresa en Florencio Varela y en Casilda. Y bueno, y el voto del campo. Se sobredimensionó aquellas primarias como una influencia al voto del campo de Santa Fe, el voto del campo en Córdoba, que en realidad no es tal, porque si hubiésemos sabido que las provinciales que tenía, claro, las de hace un mes atrás, digo, si hubiésemos sabido que teníamos semejante poder, ¿por qué no lo usamos hace 20 años atrás? Si hubiéramos tenido más influencia a la hora de poner gobernadores, a la hora de poner ministros, o sea, una cosa es el campo, el productor, el chacarero, su mujer, donde hay mucha gente muy dolida, y otra cosa es la ruralidad, inmersa en una economía que está funcionando. Entonces se vota con la economía y eventualmente se castiga cuando hay demasiado autoritarismo. De lo contrario, se deja a quien administra los recursos. Lo que no sabemos es hasta cuándo. Digo, porque en el 95 a Carlos Menem también lo votó. Sí, no. Digo, lo votó la economía. No se dan más. La economía ayudó a que en el 95 gane Carlos Menem. ¿Qué va a pasar dentro de 6 meses? ¿Qué va a pasar dentro de un año? ¿Qué va a pasar con los ajustes que hay que hacer con las tarifas? ¿Qué va a pasar con esos 80.000 millones de pesos de subsidios que se están utilizando, digamos, a distintos sectores, que se les garantiza rentabilidades y que me parece que hay que revisar? Digamos, hay cuestiones que dentro de un año sabrá Dios qué va a pasar, pero hoy por hoy la economía está funcionando. ¿Esperabas vos este resultado? No tanto, digo, a ver, yo esperaba sinceramente una presidenta en torno al 40%, pero no en el 50%, sinceramente me sorprendió. Y no fue el 60%, porque apareció Hermes Wiener. Está claro, si no hubiera sido por Hermes Wiener, Cristina saca el 60%. Está claro. O sea que también esto está expresando que la importancia de un frente amplio progresista de verdad, que se pare como una opción progresista más auténtica, y en todo caso me parece que los partidos centro-derecha están en crisis. A ver, vos decís, se tomó como una abstracción el voto del campo en las elecciones a gobernador. Y es curioso, y quedamos mal parados los analistas políticos, porque uno dijo, cuando con el voto a Delcel y la muy mala elección de Rossi, uno dijo, bueno, el campo no olvidó el 2009. Hoy tenemos que decir que se olvidó de todo. Claro, hombre, ¿sabes qué estamos haciendo nosotros? Pues un poco prematuro todavía, bueno, me agarraste justo acá, hoy lunes. Nosotros estamos tratando de ver qué pasó donde estaban los piquetes. Claro. A ver, ¿qué pasó en Armstrong? ¿Qué pasó en Gualeguaychú? ¿Tá? ¿Qué pasó en Arequito, qué sé yo, en Venado Tuerto, donde había piquetes fuertes? Sí, sí. ¿Qué pasó en esos lugares? Estamos tratando de verlo. Entonces, a ver,
el voto del campo no es el voto, no ha tenido la gravitación que se le asignó, sinceramente. Una cosa es, yo traté de explicarlo, lo que pasa es que vos tenés 2 minutos, pocos minutos, no es fácil de explicar. Una cosa es el chacarero y su familia, otra cosa es la ruralidad. Y la actividad económica en la ruralidad funciona, pese a los destratos, al ponerlo de rodillas, a la descalificación. Sin embargo, esa economía funciona y la gente, esto es viejo, le podrás hablar con el corazón, pero te termina contestando con el bolsillo. Ahora, ¿cómo es sentarte, compartir el lugar con Violcati? Porque yo me acuerdo de la exposición rural, de la apertura, Violcati dijo: esto se va, una cosa muy despectiva. Dijo, hay que ir a las urnas y sacarlo con las urnas, lo cual es una reafirmación democrática, pero es un llamado a votar en contra. Y le fue mal. Claro, y ese llamado a votar en contra eso es atravesar la raya de lo que corresponde a las organizaciones que tenemos un fin específico, que es ser gremial, de lo que es el gremialismo agrario. O sea, nosotros somos representantes de productores, de intereses de productores. Por eso en el 2009, cuando la mesa de enlace fue más la coordinadora de partidos políticos que representación sectorial, estábamos muy mal parados en ese lugar. Y creo que toda forma de demasiada incidencia a quién se tiene que votar es un error que se comete como organizaciones. Lo que la mesa de enlace tendrá que revisar después del 23 de octubre, con estos síntomas, pero después del 23 de octubre es su misión. Es más, claro, fue un instrumento para resistir aquella confiscación, para conducir un conflicto. Ahora está muy complicada para hacer propuestas conjuntas, porque somos distintos. Y después del 23 de octubre, si se confirma, vamos a dejar que la gente termine de votar, ¿no? Pero si se confirma esto de Cristina Fernández, tendrá que revisar su misión. Claramente está en una situación incómoda la mesa de enlace, como está opinando de política. Puede opinar de leche, de carne, de granos, de cuestiones sectoriales. Y por lo menos la Federación Agraria, en eso lo tenemos muy claro. Nuestra misión deberá ser claramente nuestro sector. Mira, yo fui hace poco a un pueblito de sur santafesino, prefiero no mencionar, un domingo a la mañana de un día nublado. Un pueblito de menos de 500 habitantes, para más datos. Domingo a la mañana de un día nublado. Sí, sí. Ese pueblo es la foto de lo que nosotros tenemos que evitar. Lo que pasa en ese pueblo y en muchos pueblos, los domingos a la mañana, o los lunes a la mañana, o los martes a la mañana, porque son pueblos fantasmas, hermano. Porque la agricultura del desierto verde, la agricultura sin chacra mixta, la agricultura sin valor agregado, a la agricultura de pules de siembra, nos va llevando a un modelo agropecuario extensivo sin gente, con cada vez más gente a montón. Pero eso pasa en el Chaco, pasa en Salta, pasa en Formosa, pasa en Corrientes, y tenés 300.000 personas alrededor de Rosario, y tenés 17 millones de personas alrededor del obelisco. Entonces hay que evitar esa foto de la Villa 31, que ya tiene 5 pisos, y por otro lado pueblos que desaparecen y que se transforman en pueblos fantasmas. Entonces hace falta un modelo agropecuario distinto. Nuestra misión en la etapa que viene, con Cristina o con quien sea, es acentuar qué modelo agropecuario queremos. Agropecuario con gente, con empleo, con valor agregado, y no más un sector agropecuario proveedor de divisas y de superávit fiscal. Estamos dialogando con Eduardo Bussi, analizando las elecciones, qué pasó con el voto del campo, aunque sea una abstracción. Ya volvemos. Estábamos hablando en el corte con Bussi y los otros invitados que van a venir después de bueno, lo que pasó en la oposición. Yo lo traslado a que en el 2009 ganó Raúl Tabán en Santa Fe, ganó el peronismo, ganó Juez, creo, en Córdoba. No sé, hubo... De Narváez en Buenos Aires. Me acuerdo que era la época también, ingresaron los agrodiputados, como se lo denomina. Hoy la oposición, ¿qué es para el campo? Y hoy es un rompecabezas. Viste, yo le compro a mi nene los rompecabezas, viste, que a medida que se van haciendo más grandes tienen más piezas. El Rasti. Este es un rompecabezas pero de lo más complicado, todo partido, todo. A ver, quienes debieron haberse juntado por afinidad programática,
Por eso yo a Hermes Wiener le rescato sinceramente cuando dice el programa. Hay un programa y después vengan y lo pueden chequear. Entonces, por afinidad programática, ¿cómo resolvemos los problemas de la sociedad? Y entonces ese acuerdo cívico que en su momento incluía toda la centroizquierda, digamos, que fue un tercio en el proceso del 2009, eso se descompuso. O sea, tenemos a una Lilita Carrió que viene a la provincia de Santa Fe a pegarle a Wiener, ¿tá? Y a Bussi. A Wiener que es el que le saca votos efectivamente al espacio kirchnerista, y a Bussi que es el que enfrenta por izquierda, digamos, a este gobierno. Ahora, ahí con lo cual, con lo que más se empecina. Yo le decía a un colega tuyo, digo, está bien, digo, de Carrió no voy a hablar más porque cada vez dice que tenemos contubernio, barbaridades. Entonces digo, no vamos a dar por el pito más que lo que el pito vale. Creo que la actitud de denunciar sin proponer, sin resolver, esa actitud arrogante que ella discute con Dios y después no discute más con nadie y a partir de ahí da órdenes, esa actitud creo que llegó un momento que generó hartazgo y acá tenemos, y la actitud de arrogante no juntarse con nadie, no tener la humildad que se necesita. Entonces, un factor de descomposición del espacio y la centroizquierda termina, por un lado, con una porción marginal, y debilitando todo. Alfonsín, en lugar de hacer acuerdo con quienes deberían haberlo hecho, o sea, con quienes naturalmente coinciden en el espacio ideológico y programático, termina siendo un puente con, digamos, de Narváez, que a su vez debió haber estado dentro del PJ, digamos. Entonces, de toda esa mezcla, lo más coherente que terminó saliendo es Víctor de Genaro, Claudio Lozano, digamos, hasta creo que Pino Solana, que es mi amigo, una persona que yo respeto enormemente, también comete el error de no fortalecer una centroizquierda, digamos, auténtica, una centroizquierda, un espacio progresista de verdad. Entonces, las vanidades, la hoguera de vanidades, las vanidades, las arrogancias, nos terminan fracturando a lo que somos progresistas, a lo que debería estar naturalmente en el polo de la centro derecha, con Rodríguez Sá, Reutemann, Duhalde, de Narváez, debería ser una opción. El que la quiere la toma y el que no la deja, pero esa debería ser una opción monolítica. Bueno, terminó todo mezclado, todo cruzado, y todo fracasado, esta es la verdad. Yo veo elecciones internas, entonces, o sea, te pasaron las internas y ya ha quedado, Cristina es reelecta, ¿no? Ya hasta es un partido que va a costar jugarlo para la oposición, pero tenían en esta oportunidad, yo me imaginaba una competencia, qué sé yo, Alfonsín, Wiener, eso naturalmente debió haber estado, ¿no? Así. Y hubiesen convocado salvo que en el caso de Carrió, su verdadera esencia, que no es de centroizquierda, digo, por fin se manifestó, se sinceró y se terminó. Ya está. Pero bueno, listo. Era un lugar lo lamento, ¿sabe por qué? Por tipos como Carlito Comi, como Pablito Haskin, tipos extraordinarios de una militancia de pibe a los cuales yo quiero mucho y respeto enormemente, ¿tá? Inclusive Morán, el mismo que iba como candidato a vicepresidente con él, Adrián Pérez, digo, bueno, pibe, pero la esencia entonces quiere decir que no era la que vendía, ya está, listo, se terminó. Las cosas también se van sincerando y el progresismo profundo de este país deberá, profundizar su propuesta y salir a cautivar a la sociedad y algunas cosas que en el fondo creo que no hay mal que por bien no venga. O sea, que las derechas están donde deben estar, las izquierdas están donde deben estar y hay un gobierno que ha hecho las cosas, digamos, ha resuelto algunas cuestiones y se ha apropiado de relatos y ha gestionado con mucha habilidad y está parado donde está parado y hay que ser muy respetuoso. Por eso la mesa de enlace tiene que ser muy cuidadosa, básicamente del respeto, de saber ver la lectura democrática y saber centrarse mucho más en los intereses de los productores y mucho menos andar pretendiendo representar a la sociedad porque no le corresponde. Pregunto, ¿el socialismo tiene un problema de gestión en la provincia de Santa Fe? Porque observo, elecciones provinciales, no ganó del CEL por un tris. Elecciones a presidente, bueno, Wiener no gana, pero en Rosario gana por un punto y perdió 17, 19 departamentos.
en manos del kirchnerismo. Bueno, pero yo estoy contento que Barcheta ganó en Alcorta, digo, porque pero eso, digo, claro, no está bien, pasar el chivo, el chivo, pero y es Máximo Paz, ¿no? Claro, Ojo. pero ¿qué pasa? No, pasa que acá venimos de una cultura justicialista de décadas. Digo, cuando además las estructuras territoriales están conducidas por más de 200 municipios y comunas justicialistas, que después se cuelgan con Cristina, se cuelgan con Perotti, se cuelgan, pero son justicialistas a 200 y pico estructuras. Esa cuestión territorial es muy pesada. Por lo tanto, la construcción del socialismo, que es muy fuerte en la ciudad de Rosario, en los barrios de Rosario, donde está el desarrollo territorial socialista, minga, diría de ayer, y que le va a ganar cualquier partido. Pero fuera de la ciudad de Rosario, las estructuras mayoritarias son del PJ. ¿Vos no advertís un problema de gestión que no llegan a los sectores rurales como deberían llegar? Digamos, luego, habría que... bueno, pero digo, a lo mejor en materia agropecuaria no ha habido tanto anuncio y tanta grandilocuencia, pero sí lo ha habido en materia de educación, en materia de salud, en materia de justicia, de manera que la reforma en la justicia está en marcha, qué sé yo, digo, son procesos que llevan su tiempo. En materia agropecuaria es relativo lo que puede hacer una provincia, es relativo, mucho se hace desde, digamos, el orden nacional. Si nosotros tuviésemos retenciones segmentadas y hubiese más plata en el bolsillo del productor y hubiese política para reponer las vacas y para no afectar a los productores chancheros, y digo seguro, pero eso no tiene mucho que ver con la provincia, tiene que ver con las políticas nacionales en materia agropecuaria, salvo que vos seas el gobernador de una provincia triguera como es Buenos Aires, y ahí uno espera que el gobernador se ponga al frente de la producción del trigo. Y bueno, yo en los últimos tiempos escucho más al gobernador Wiener hablar del tema agropecuario, o sea que ha habido, yo creo, una más clara conciencia en los últimos tiempos. ¿Qué hace la Federación Agraria de ahora en más respecto al gobierno nacional? ¿Y qué crees que hará el gobierno? Porque, digamos, con esta validación que ha tenido en las urnas la presidenta de la Nación, creo que puede pensar en 4 años, que van a ser los últimos, para cerrar heridas con algunos sectores, o no, pero digo, ¿qué imaginás que va a pasar? Nosotros, hay don Humberto Volando, que es uno de los que yo considero uno de mis maestros, decía que no se puede estar los 4 años en una trinchera, ni 4 años en una negociación, ¿no? Adentro de la Casa de Gobierno. Un gremio lo que hace es lo que hemos intentado hacer en el último año, con autonomía de la mesa de enlace. La Federación Agraria no declara haberse ido, porque muchos productores no quieren que nos vayamos. La mayoría dicen que hay que mantenerse, porque 2 más 2 es 4, Después, si está Drácula, Frankenstein, a nadie le interesa. Lo que es 2 más 2 es 4, ¿viste? Entonces está bien, ahí. Pero sí dijimos autonomía. Nos mantenemos ahí, pero autonomía de los partidos, autonomía de la mesa de enlace y autonomía del gobierno, nacional y provincial. Autonomía significa que lo que tengamos que ir a discutir, lo iremos a discutir. Cuando tengamos que protestar, como hicimos hace 15 días con los cerdos, la gente me dice, pero no es por el proceso electoral, no es... Ustedes, venían los colegas tuyos y decían, ustedes no están haciendo política. Digo, no, hace 4 meses que estamos diciendo paremos la importación de chancho de Brasil. Están afectando a muchos miles de productores, de trabajadores, no benefician a los consumidores. Cerdo para todos. Cerdo en serio. Y gracias al acuerdo con la sociedad de carniceros, vos no te imaginás a dónde vamos en 5 o 6 meses el desarrollo de producción de cerdo, de venta de cerdo que vamos a tener en esta ciudad de Rosario. Va a ser impresionante, a un precio muy accesible, paso a paso el chivo. ¿No? Pero digo, entonces, vamos en serio a tener políticas de relacionamiento como corresponde. Lo que está bien, vamos a discutir con los gobiernos, con Julián Domínguez, con quien sea. Si resulta ser Cristina otra vez, iremos a conversar y a negociar cosas. Y cuando nos afecten nuestros intereses, saldremos a explicarle a la sociedad. Porque hay un gran tema también, si los del campo compran departamentos, la liquidez sojera, se aumentan los alquileres de los departamentos en la ciudad. Digo, hay un sector sojero con algo de liquidez, muy chico, pero hay crecientes problemas y hay que explicarle a la gente esos problemas, y hay que explicarle además que no somos la causa del aumento de los alimentos.
cuánto recibimos por litro de leche, kilo de trigo, por qué no somos responsables de lo que aumenta el pan, de lo que aumenta la carne, digamos, estas cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Autonomía, lo que venimos haciendo, conversar, discutir, negociar, digamos, y protestar cuando corresponda, siempre explicándole bien a la sociedad que de nuestras posiciones. Eduardo Bussi, muchas gracias por venir, ha sido muy interesante el diálogo. Bueno, gracias a vos por el espacio, generoso, por cierto. Estuvimos con Eduardo Bussi, presidente de la Federación Agraria. Ya viene el candidato a diputado del Frente Amplio Progresista, Juan Carlos Zabalza. Bueno, hubo elecciones a diputado nacional en el día de ayer. Ha tenido una buena performance la lista del Frente Amplio Progresista, encabezada por Juan Carlos Zabalza, pero no ganó la provincia. ¿Qué pasó, Juan Carlos? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Mauricio. Bueno, pasa como lo que siempre pasa, hay una cantidad de factores que hay que ponderar en cada circunstancia. En primer lugar, creo que esta era una elección a presidente. Primaria a presidente, en donde tenemos que rescatar la maravillosa concurrencia de la gente, ¿no? Porque fue sorprendente. Y además es un pueblo que si vota va a mejorar la democracia, votando y participando. Digo, este es un aspecto que me parece importante. La elección a presidente, la gente vota un candidato que ve como candidato a presidente que le puede resolver los problemas, o el que más preparado está, o el que en mejores condiciones recibe la cosa. Yo creo que es ese el secreto de esta elección. Entonces, y esto es lo que explica el porqué el cambio de votos de una elección provincial, que había que elegir candidatos a gobernadores y legisladores provinciales, pero con una elección donde se votaba exclusivamente legisladores nacionales, pero sobre todo era obviamente por el vendaval que desató la señora presidenta. Creo que fue claramente lo que privilegió la gente en esta ocasión. Además, digo, hay otro elemento, digo, para que nadie tampoco se confunda. Nosotros somos Frente Amplio Progresista y quisiera significarte que estamos muy contentos con la elección que ha hecho Hermes Wiener a nivel nacional. Ocupar un espacio como referencia nacional de un acuerdo nacido prácticamente 2 meses y medio atrás, pero con mucha honestidad política, porque es un acuerdo basado en un programa que está escrito, valores para el desarrollo de una actividad política, ideas para transformar positivamente un país que no viene mal, que viene mejor que en el 2002, pero que evidentemente nosotros consideramos que hay que avanzar en las transformaciones. Hemos logrado jugar en la cancha grande, hemos logrado que Hermes, con un poca presencia en distintas provincias, ocupara una porción interesante de voto, el 10,5%, que no son significativos para maquinarias electorales como las que hemos competido, pero que para lo que representa una propuesta progresista fue significativo. Así que, pero vuelvo al tema inicial de Santa Fe. Aquí nosotros fuimos prácticamente como socialistas, juntamente con el GEN, juntamente con una presencia incipiente de lo que significa Libres del Sur aquí, y obviamente no es lo mismo Frente Progresista Cívico y Social Santafesino. Nosotros fuimos separados del radicalismo, fuimos separados de la coalición cívica que conforman el Frente Progresista a escala provincial. Esto también explica una diferencia de votos en donde el justicialismo, con una figura excluyente como la de Cristina Kirchner en esta oportunidad, avanza enormemente sobre los votos anteriores sacados en la última elección, en otra elección que fue la provincial, y obviamente determina una diferencia de 5 puntos con Hermes en la cosa provincial. Pregunto, se eligen 10 diputados nacionales, 10 ¿verdad? diputados. Con estos resultados de ayer, si estos resultados se repiten en la elección de octubre, ¿ingresarían cuántos por cada? Ingresarían con estos resultados, que es una suposición, sí, porque claro. estamos claros, porque ahí se suman los dos resultados que lograron el radicalismo, Claro. que suma una cantidad, estaríamos en 5 diputados del justicialismo,
4 del Frente Y Amplio uno Progresista y uno la que Unión sería Cívica PES. Radical. Exactamente. Pregunto, porque claramente Wiener fue el menos conocido, el que menos campaña hizo, y frente a Duhalde, expresidente de la Nación, una larga trayectoria política, lo propio con Rodríguez Sá, lo de Alfonsín que no anduvo del todo bien, ¿es Wiener el que más chances tiene de crecer de cara a los comicios de octubre? Nosotros tenemos idea que sí, Mauricio, porque, a ver, de lo que se trata es de construir y de construir una alternativa. Y las alternativas no se construyen de un día para el otro. Las alternativas configuran un trabajo y configuran por sobre todas las cosas trabajar en la conciencia ciudadana de que se puede mejorar determinados aspectos que para nosotros son esenciales. El aspecto democrático es uno de los aspectos. Si no hay una descentralización del poder y un incremento de la participación ciudadana, es muy difícil mejorar la democracia. Si no hay transparencia en la gestión, es muy difícil mejorar la democracia. Y estoy hablando de postulados francamente progresistas para la Argentina actual. Y creemos en el diálogo. Yo quisiera, y lo digo sinceramente, y se lo digo a toda la gente, quiero creer en que lo que dijo la presidenta anoche y que lo que dijo en el acto de clausura de un gobierno de puertas abiertas, con diálogo hacia la sociedad, lo llevemos adelante. Nosotros no sentimos esto en el campo de la realidad que nos ha tocado construir en política. Y nosotros no somos de una oposición cerrada, es más, rompimos el denominado comportamiento de ese grupo duro que había en la legislatura nacional que jugaba siempre a la oposición. Votamos proyectos con los que nosotros hemos compartido, pero evidentemente creemos en una existencia federal en Argentina que está planteada en la Constitución, en donde es necesario que la nación dialogue con las provincias. Yo creo que el conflicto que se generó con el campo, si hubiera habido un diálogo abierto con las provincias y particularmente con las provincias involucradas en el tema agropecuario, la provincia de Santa Fe elevó 10 puntos a la consideración. Muchas de las cosas que planteó recién Eduardo Bussi están planteadas en esos 10 puntos, inclusive trabajar seriamente la búsqueda de un nuevo paradigma o de una nueva construcción de un modelo agropecuario en el que estemos todos involucrados, porque lo que nos interesa a todos o lo que nos debe interesar es la gestación de un proyecto de nación. Y creo que en eso hay una responsabilidad del Ejecutivo, y esta es una de las responsabilidades nuestras legislativas, ¿no? Anoche, cuando observaba los resultados de Wiener, hay lugares donde francamente ha hecho una elección estupenda y no ha estado nunca, por ejemplo, Wiener. Escuchaba segundo en Balcarce, bueno, lo de Capital Federal, tercero, Mendoza una gran elección también. En Ciudad de Mendoza, hacia el interior, debilitando. Y lo mismo, por ejemplo, San Miguel de Tucumán, casi un 10% en una provincia muy difícil. Hay que estar ahí, ver lo que son las políticas clientelares. Y hacia el interior achicándose porque tampoco hay una estructura política. Pero por eso digo que el proceso de generar una alternativa es un proceso de construcción. Yo digo, nosotros los socialistas conocemos de eso porque venimos muy de abajo en este país. Le hago Zabalza, esta pregunta que se la hice a Bussi, como hombre del interior provincial. Creo que la elección a gobernador se ganó. Las finales se ganan y no se explican, decía Bielsa, Marcelo Bielsa. Pero claramente no fue la elección que ustedes esperaban. Y ayer gana Cristina la provincia. ¿Qué está pasando con el socialismo? Yo creo, a ver, nosotros venimos también. Pasa algo no, yo creo que siempre hay que analizar los resultados abriéndose la cabeza y buceando en la realidad para encontrar lo que hay que superar y construir. Yo creo que todavía nosotros tenemos una rémora que viene de la interna que hemos tenido. Y nosotros necesitamos resolver positivamente ese tema para que todos los socialistas trabajemos juntos en la construcción de una provincia y de un país mejor. Pregunto, el tema Wiener de acá hasta octubre, ¿usted cree que hay que cambiar, la oposición debe cambiar esta estrategia
de presentar tantos candidatos? ¿Qué hay posibilidad que alguno se baje? ¿Qué sería conveniente? ¿Qué no sería conveniente? ¿Qué va a hacer el socialismo? No, nosotros estamos abiertos al diálogo. Hemos intentado el diálogo en particular con nuestros aliados radicales, particularmente, que hemos hecho una experiencia positiva en la provincia de Santa Fe de construcción de un frente programático. Lo intentamos a nivel nacional, no se dio por diferentes interpretaciones que son públicas, creo yo. Nosotros no podemos enfrentar esta realidad de Argentina, insisto, una Argentina que está mejor hoy que en el año 2002, mirando hacia atrás. Para nosotros de Narváez, como construcción política, es el conurbano de Buenos Aires, es el pasado, lo mismo que Duhalde. Entonces es muy difícil. Ahora, yo creo que cada uno, me da la sensación que es muy difícil encontrar algo que posibilite un reencuentro y que implique bajar alguna candidatura. Eso. Tengo una idea de que nosotros como Frente Amplio Progresista vamos a ir racionalmente a tratar de consolidar la opción que creemos que hemos de alguna manera clavado en el territorio nacional. ¿Cree usted que el Frente Progresista a nivel nacional llegó para quedarse? Porque, es decir, en términos de instalación ha sido fabuloso, porque alguien me decía, Esteves Boero en el 83, que fue la primera candidatura nacional del socialismo, logró el 0,22%. Y ahora ya y estábamos inmensamente felices. Claro. Y 2 años después logramos el 1 y dijimos, multiplicamos, crecimos 5. No, no es poco, porque con este porcentaje de votos van a ingresar muchos diputados nacionales, va a crecer el socialismo, pero digo, el Frente Amplio Progresista está bien como está, falta el radicalismo, hay que volver a esa especie de acuerdo cívico. ¿Cómo? Yo creo que hay que trabajar por abrir los brazos y los diálogos necesarios para tratar de incorporar gente, pero insisto, Mauricio, a lo que significa un programa progresista en Argentina. Yo creo que hay mucho espacio para una propuesta en valores, para una propuesta moral, para una propuesta que plantee cosas nuevas, pero no cosas extravagantes, porque hay cosas que verdaderamente se renuevan todos los días y la responsabilidad de la matriz política es construir espacio para que esas cosas nuevas encuentren un canal y la gente las pueda concientizar como positivas para la vida común. Y yo creo que el Frente Amplio Progresista está muy bien políticamente. Es una construcción, le diría, bastante normal en sus decisiones, en su funcionamiento, y creo que existe una colectiva decisión de seguir impulsando su consolidación en Argentina. Y tiene una extensión territorial que le diría que es sumamente atrayente, con mucha gente joven incorporada. Gracias por venir, Juan Carlos, quedan 2 meses más de campaña. Así es. Muchas gracias. Estuvimos con Juan Carlos Zabalza, el candidato a diputado del Frente Amplio Progresista. Viene Claudia Giacone, que es la candidata a diputada nacional que tiene el Frente para la Victoria. Claudia Giacone es candidata a diputada nacional del Frente Santa Fe para Todos, así se denomina la lista legislativa. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a usted? ¿Qué pasó? ¿Cómo podría analizar el triunfo de Cristina en la provincia de Santa Fe después de una elección a gobernador donde no le había ido nada bien al peronismo? Sí, creo que como son distintas elecciones, es muy difícil comparar elecciones diferentes, en momentos diferentes, candidatos diferentes. Me parece que lo que nosotros sentíamos en esta elección era un gran acompañamiento en general de la población, a veces silenciosa, no tan evidenciado en su discurso público, a un modelo de país que nosotros le llamamos, a políticas públicas que han garantizado una transformación de esta Argentina. Y esto que nosotros lo sentíamos como candidatos, porque al recorrer los distintos pueblos, las distintas ciudades, hablábamos con la gente, realmente, a mi entender, se profundizó la semana pasada, esto es una sensación que yo tengo, cuando se evidenció muy fuerte esta crisis internacional, muy aguda,
donde nuevamente las palabras ajustes, recortes, ¿no? Represión, empezaron a sonar en nuestra cabeza y yo le cuento la anécdota. Yo fui concejal en Casilda cuando el Casildazo, que tuvo un condimento de fábricas quebradas, ollas populares en Gherardi, en el frigorífico Rafaela, productores con remates y hipotecados sus campos, y el Corralito, ¿no? que unió a todos los sectores de la población que salieron en una marcha que nosotros liderábamos porque acompañábamos en ese momento el reclamo. Y eso la verdad que quedó muy presente, ¿no? Lo que significaban estas políticas neoliberales, que priorizaran lo financiero, y cómo en un corto tiempo pudimos revertirlos con voluntad política y con un esfuerzo de toda la sociedad argentina. Realmente tuvimos un crecimiento histórico en nuestro país, una inclusión de 5 millones de trabajadores y todos los índices que podemos decir y que continuamente relatamos. Y que eso la gente creo que entendió que estaba en juego este domingo, ¿no? Entonces priorizó consolidarlo, defenderlo en un momento que podría ser vulnerable si no blindamos nuestra región, gracias a Dios nuestra región amplia, ¿no? En el contexto sudamericano, y para pensar en realidad de aquí para adelante. Y en eso es muy prudente la presidenta cuando dice, bueno, convoco a todos porque es un momento difícil, en los que tenemos que, sobre todo, más allá de nuestras diferencias políticas, estar pensando en cómo sostener lo que conseguimos y seguir creciendo, fortaleciendo el mercado interno, fortaleciendo la producción, ¿no? El entramado productivo y social de estos países sudamericanos. Decía Bussi que hablar del campo es una abstracción. Yo no creo que sea tan así, porque en algún momento todos hablamos del voto del campo. Incluso hasta hace muy poquito con el triunfo del socialismo, pero sobre todo con la gran elección de Del Cel. Usted es de Casilda y allí le fue muy bien al kirchnerismo, como en todos lados. ¿Qué pasó caseros con ganamos. el campo? No, lo que pasa es que yo lo venía diciendo en los reportajes, ¿no? Porque siempre estaba presente la pregunta de qué va a ser ese voto castigo del campo. Y en realidad que estas dos entelequias que eran gobierno versus campo, creo que fueron clausuradas en el día de ayer, ¿no? Lo que nosotros decíamos, no hay un clima de conflicto de la 125. Está queriéndose instalar con motivos electorales, ¿no? Pero en realidad nosotros no veíamos ningún clima de conflicto, ni un gobierno que está versus un sector que ha crecido enormemente, que ha sido acompañado con las políticas públicas y que hoy creo que más que nunca se está entendiendo esto que la presidenta permanentemente dice, casi como una obsesión, que es venimos a la etapa de agregar valor a esa producción. Nosotros tenemos una zona riquísima, de rentabilidades muy altas, de rendimientos altísimos, pero que nuestros pueblos se están despoblando. Que nuestros pueblos no pueden retener a los jóvenes, que hay algunos que no tienen ni una empresa ni una fábrica, no transformando esta materia prima. Y hoy políticas activas que estuvimos manejando, sobre todo con Julián Domínguez, con el Ministerio de Economía, por directivas expresas de nuestra presidenta, hace que podamos pensar que cooperativas muy fuertes de la zona estén invirtiendo con créditos del Bicentenario, con tasas subsidiadas del Banco Nación, ¿no? Con políticas fiscales muy activas, están invirtiendo pensando en el agregado de valor y en productos que incluso exportan con agregado de tecnología, de ciencia, que a su vez genera mayor rentabilidad a las empresas, no tienen retenciones al momento de exportar y generan mano de obra en los pueblos. En eso nosotros estamos empeñados, eso es lo que estuvimos demostrando en estos años, en nuestro trabajo, y creo que eso estaba claro en la población, ¿no? Y en la elección provincial no estaba en juego eso, a lo mejor tenía otros condimentos, se priorizó la gobernabilidad de un gobierno que tenía 4 años ya, y bueno, pero en este caso no. En este caso, aparte de una corriente afectiva que nosotros notamos muy grande hacia Cristina Fernández de Kirchner, en lo personal, ¿no? Una persona de mucho valor, muy sólida, una dirigente reconocida a nivel internacional, pero que realmente tiene muy en claro qué cosas son las que tiene que defender a costa de difamaciones, operaciones, mentiras con las que tiene que vivir. Eso nosotros vimos las 2 veces que nos reunimos con ella, una presidenta muy clara, muy sólida, cuál es el rol que tiene que tener como estadista en este momento, y eso se transmitió, eso ya lo pudo transmitir hacia la sociedad, y nosotros vivimos ayer un clima eleccionario con una paz
una alegría, Sí, un sí. entusiasmo, un porcentaje de participación en el electorado que en algunas mesas superaba el 82-83%, ¿no? Y creo que eso es este famoso campo, ¿no? que es tan difícil, tan complejo, y no es lo mismo los pools de siembra que el productor chacarero de nuestra zona, al que sí tenemos que acompañar en algunos temas, que creo que obviamente que hay problemáticas específicas para corregir, que lo del tema del cerdo que recién se hablaba, hubo un momento coyuntural donde los mismos productores pidieron la importación, porque esto lo decía nuestro ministro con Oscar Solís, secretario de Agricultura en Venado Tuerto, 2 meses atrás. La apertura de la importación lo pidieron los productores porque no alcanzaban en la demanda del mercado interno, ¿no? Después está el plan Cerdo para Todos, o sea, realmente hay un acompañamiento muy grande en los sectores que coyunturalmente están teniendo una situación o por comercio internacional o por falta de demanda o por crisis de oferta. Creo que eso es lo que se ve, que si hay problemáticas como en la industria, como nos pasa a veces en la industria automotriz o en algunos productos con Brasil, creo que lo que hay es una gran voluntad política del gobierno de ir resolviendo cada uno de estos problemas, pero por favor desandar, que insisto, creo que ayer se clausuró este debate bendito de campo versus gobierno, que no existió nunca, que se construyó y que lo digo por vivir en una zona más allá de que hay sectores que quedaron todavía muy sensibles, que generalmente no son los del campo a veces, que digamos había una cuestión de contra de un gobierno. Mucha gente decía no habíamos entendido bien esto de las retenciones segmentadas. La verdad que nos habría venido muy bien en algunos momentos, ¿no? Lo de flete y todas las compensaciones que se tenían, pero bueno, eso, insisto, yo siento que quedó superado, de acá además hay que mirar para adelante, bueno, corregir lo que esté mal, pero seguir en este camino, ¿no? De crecimiento con diversificación, porque lo de la soja es verdad, que nosotros tenemos que agregar valor y diversificar en lo que son nuestras producciones, y cuando en el plan agroalimentario, ¿no? Que no pudimos presentar por una tormenta en Buenos Aires ese día y después entramos en veda, cuando nosotros vemos en los rubros en que nuestro país está siendo primer exportador mundial, ¿de qué productos? Que no es solo la materia prima, ¿no? El commodity, sino en jugos, en pollos, por ejemplo, que Argentina siempre había importado, nos dice el enorme potencial que tenemos como país en nuestro sector productivo bendito y con empresarios pujantes, con el acompañamiento del Estado. Creo que tenemos un futuro muy promisorio para este país. Le pregunto, porque uno observa una gran elección a diputado nacional, a diputado provincial de María Eugenia Bielsa, gana el peronismo, pierde con Rossi una muy mala elección y ayer vuelve a ganar de la mano de Cristina Fernández. ¿Qué debería pasar en el justicialismo santafesino de ahora en más? Yo creo que, como digo, son 2 elecciones distintas, donde pensábamos, ¿no?, con compañeros ayer, si uno pregunta, gana Cristina, ¿no?, en esta provincia, si uno diría, y haría una encuesta hoy, ¿quién es el referente máximo que acompaña estas políticas y defiende estas políticas del gobierno nacional? Sin duda, es automático, Agustín Rossi es, y bueno, y Cristina gana, y él no, o sea que evidentemente tenemos que separar estas cosas, porque si hubo un ganador ayer fue todo el trabajo que se vino haciendo, el acompañamiento del Frente para la Victoria en nuestra provincia, que disputó otra elección con otras demandas, otras características, pero que sin duda ayer ganó, ¿no? Ganó ese sector y ganaron todos los sectores, ganó María Eugenia Bielsa, ganó Perotti, ganó el peronismo. Creo que la lectura es que viene un momento donde sin duda hay que construir entre todos los sectores. Hay que tener un camino de afinidad, porque imagínate, el Senado tiene un perfil donde tenemos mayoría, pero es un perfil distinto al de diputados, donde también tenemos mayoría, y donde a la vez hacemos una buena elección nacional, donde los distintos sectores se van perfilando y está digamos, Perotti, que fue el candidato de otro sector. Me parece que hoy hay un equilibrio, y donde a lo mejor empieza el fin de viejos liderazgos, ¿no? Habría que pensar eso, si ante el fin de viejos liderazgos hoy estamos participando de una renovación
me parece, ¿no? Una clase dirigente santafesina más diversa, más heterogénea, y que tiene que consensuar, y me parece que puede ser muy rico el momento que viene para el justicialismo en esta provincia. Claramente a mí me parece que los santafesinos están buscando eso, y que el voto a Del Cel, aunque muchos se rompan la cabeza, parte también por ahí. Hay un mensaje de lo que se llama la política tradicional que no está llegando a la gente. Sí, Del Cel tuvo, me parece, dos condimentos: un voto duro de la antipolítica y un voto de afecto, ¿no? Sí, sí. Nosotros sentíamos un afecto porque no estaba claro que estuviera en juego muchas cosas en esta elección, ¿no? Lo que sentimos cuando uno recorría un barrio. Pero creo que sí, que hay una gran demanda. Aparte, me parece que la elección de ayer también fue un mensaje al gobernador y al gobernador electo, de que apoyamos, pero hay que trabajar con la nación. No hay que trabajar de espaldas ni en contra de la nación, hay que trabajar coordinando políticas con la nación. Y eso es lo que tenemos que estar atentos, esto es lo que está buscando esta sociedad, que cuando uno se sienta a ver los números es muy sabia, ¿no? A la hora de decir, bueno, consensúen, busquen el mejor camino para los intereses de todos, y es un momento histórico, Mauricio, me parece, este momento que nosotros, gracias a Dios, a la política, a tanto trabajo, y podemos ser protagonistas activos, y que nos plantea un desafío en la lista con Omar Perotti. Imagínate, él es del interior, en el centro norte, yo soy del interior, de Casilda, Caseros, en el sur, con otros dirigentes, Marcos Klein en Rosario, con María Eugenia, con Agustín Rossi, Oscar Martínez. Me parece que tenemos una enorme oportunidad de trabajar muchísimo para articular lo que son estas políticas públicas nacionales que la sociedad ha refrendado mayoritariamente, con los intereses, las demandas, las inquietudes, las obras de infraestructura que todavía nos faltan, con esto de generar todavía trabajo y transformar esta gran riqueza que tiene esta provincia en más puestos de trabajo y mayor crecimiento. Y bueno, nosotros en eso, créannos que estamos pero a disposición, y seremos incansables representantes de esos intereses. Muchas gracias por venir, Claudia. A ustedes por Y mucha invitarme. suerte. Gracias, muchas gracias. Estuvimos con Claudia Giaconi, la candidata a diputada nacional que tiene el Frente Santa Fe para Todos. Hacemos el último corte, conclusiones, y se va el programa. Quedan 2 meses para las elecciones generales y vamos a convivir con la sensación de que todo está dicho. Es extraño, ¿no? Es la primera vez que se pone en práctica este sistema, y lo decíamos durante la conversación con nuestros invitados, puntualmente con Bussi y con Bussi lo decíamos, qué distinto hubiese sido, si acá estas internas se hubieran tenido como contenido lo que se esperaba. Es decir, que en el día de ayer pudiésemos haber votado en una interna, por ejemplo, entre Wiener, entre Alfonsín, entre Carrió, Solanas, podríamos agregar, y que de allí salga un candidato. Y que en el otro espacio hubiésemos podido votar entre Duhalde, entre Rodríguez Saá, entre algún otro candidato del peronismo federal, y que hubiese estado en otro lado Macri. No sucedió, porque todos en los políticos de la oposición se creen que son únicos, que son figuras, y muchas veces son figuritas o son figurones. Entonces todos candidatos presidenciales, todos somos los mejores. Entonces competía Duhalde con Rodríguez Saá. ¿Alguien me podrá explicar cuáles son las diferencias entre Duhalde y Rodríguez Saá? Alfonsín y Wiener, todo bien, se diferencia que uno es más progresista que el otro, pero ¿cuáles son, en términos de práctica política, o si se quiere, de ideología, las diferencias? Y son socios en Santa Fe, comparten el Frente Progresista. ¿Cómo? Comparten el gobierno en Santa Fe y no pueden ir a una interna. ¿Se dan cuenta de lo que les quiero decir? Es decir, esta era la interna, estas eran las internas. Y bueno, fueron cada cual por su lado, y terminó en un poroteo que es francamente deplorable. Es decir, uno observa
Alfonsín, la elección, Alfonsín en Capital Federal, Alfonsín vive en la avenida Santa Fe, al 1300, sacó el 10% de los votos, le ganó Wiener en la ciudad de Buenos Aires. Alfonsín es francamente, en Santa Fe, en Rosario, 6% de los votos Alfonsín, le gana Rodríguez A. Lo de Lilita Carrió, francamente Carrió, por quien tengo un gran aprecio, y un caballero es quien nos ensaña con quienes son derrotados en las malas, pero Carrió deberá replantear seriamente qué quiere hacer de su vida en materia política. Fíjense lo de Pablo Hapkin. Pablo Hapkin fue el autor del proyecto de boleta única, hace una buena elección en Rosario, pero termina arrastrado por más boletas que se corten por el desastre de Carrió. Duhalde perdiendo con Alfonsín, alguien que fue presidente de la Nación, que fue gobernador bonaerense, que fue vicepresidente de la Nación, que alguna vez dijo, me retiro de la política, no vuelvo más. No tendría que haber vuelto Duhalde, ya está. Es decir, eso es lo que la gente mensuró. ¿Qué mensuró? La realidad de Cristina, que está gobernando, y está gobernando bien, y la oposición, tipos que no tienen más nada para ofrecer, que creo que ni siquiera tienen ganas de ser presidente. Y aparece allí Wiener. Lo de Wiener, insisto, es bueno en términos de que es un dirigente no conocido nacionalmente, saca un porcentaje interesante de los votos, pero pierde su provincia, tampoco es muy bueno. Es bueno. Ninguno de estos candidatos le puede ganar a Cristina, ninguno. Entonces nos encontramos con internas sin internas, y de ahora en más 2 meses de campaña con el resultado opuesto. ¿Qué va a pasar? Me parece que el resultado está escrito, y salvo una catástrofe, que por suerte no se avisora, Cristina tiene ya el camino alfombrado para la reelección. Nosotros venimos en 7 días. Muchas gracias. No ves, por vos yo sigo estando acá.